Buenas, este video de fuerzas intermoleculares es el segundo video de fuerzas intermoleculares, pero en este video vamos a estar hablando un poco más de cómo estas fuerzas intermoleculares pueden afectar el punto de ebullición de una sustancia. Como les había mencionado, en el punto de ebullición ocurre un equilibrio entre lo que es el líquido y el gas, ¿ok? Y coexisten ambos estados de la materia cuando está ocurriendo el proceso de ebullición. Y básicamente, si nosotros tenemos un líquido al cual estamos subiendo la temperatura, va a llegar un punto, ¿verdad?, que las partículas tienen suficiente energía y se pueden ir a fase gaseosa y cada vez van a ir más partículas a fase gaseosa. Pero va a llegar un punto en que la cantidad de partículas que se van a fase gaseosa se va a igualar a la cantidad de partículas que están entrando a fase líquida. Es decir, va a empezar a pasar de que partículas de líquido a gas van a irse, mientras que también a la misma velocidad partículas de gas se van a ir a líquido. Y entonces va a ocurrir lo que nosotros llamamos un equilibrio, ¿verdad? Estas partículas que se van a fase gaseosa van a ejercer una presión de vapor. Y pues presión de vapor es la presión que ejercen las partículas en estado gaseoso sobre las paredes del envase. Y mientras más partículas se encuentren en estado gaseoso, mayor presión de vapor va a sentirse, ¿verdad? Porque más partículas van a estar chocando contra las paredes del envase, ¿ok? Y la temperatura afecta cuántas partículas se pueden ir a fase gaseosa, ¿ok? Mientras mayor temperatura, sabemos que más energía cinética van a tener las partículas, ¿ok? Pero no todas las moléculas que tengan cierta temperatura van a poder irse a fase gaseosa porque necesitan cierta energía cinética para que puedan pasar a estado gaseoso. Así que aquí tenemos dos gráficas donde me están enseñando la diferencia en términos de cuántas partículas hay con ciertas velocidades. Entonces vemos, la anaranjada es a mayor temperatura, vemos que hay mayor cantidad de partículas en fase gaseosa y es porque tenemos mayor cantidad de partículas con la energía cinética necesaria para poderse ir a fase gaseosa. Así que vemos que la temperatura afecta, ¿verdad? Sabemos que afecta la energía cinética y por lo tanto afecta cuántas partículas pueden irse a fase gaseosa. Mientras mayor temperatura, mayor energía cinética van a tener las partículas y por lo tanto mayor cantidad de moléculas o partículas se pueden ir a fase gaseosa. Así que lo que estamos viendo es que a mayor temperatura, mayor va a ser la presión de vapor porque más partículas se pueden ir a fase gaseosa. ¿Ok? Bien, ahora, en términos de fuerzas intermoleculares, las fuerzas intermoleculares también afectan la presión de vapor. Las fuerzas intermoleculares les había mencionado en el video anterior que eran fuerzas entre partículas. Así que mientras mayores sean las fuerzas entre las partículas, mientras más pegaditas quieran estar entre ellas, menor va a ser la presión de vapor. ¿Por qué? Porque mientras más unidas estén entre ellas, menos se quieren ir a fase gaseosa y por lo tanto más energía se va a necesitar para que se puedan ir a fase gaseosa. Así que vemos que la presión de vapor se relaciona con temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor, pero mientras menores sean las fuerzas intermoleculares, mayor es la presión de vapor. Y en esta gráfica que tenemos a mano derecha, podemos utilizar una temperatura en específico y podemos comparar las presiones de vapores entre esas sustancias. Vamos a coger la de los 20 grados centígrados. Si nosotros cogemos la de los 20, vemos que agua, se las estoy marcando en puntitos rojos, esa es la presión de vapor que va a tener agua a 20 grados centígrados. Etanol está ahí y dietiletel está acá. Entonces, si nosotros comparamos esas presiones de vapor, nosotros podemos predecir cuál va a tener mayores fuerzas intermoleculares porque
mientras menores sean las fuerzas intermoleculares, mayor es la presión de vapor. Lo que me está queriendo decir esto, que dietiléter, que es el que tiene la presión de vapor mayor, y lo saben porque es el número mayor en términos de presión de vapor, va a tener unas fuerzas intermoleculares más débiles, y si nosotros vamos a buscar cuál va a tener las fuerzas intermoleculares más fuertes, sería en este caso agua, que tiene la menor presión de vapor. ¿Ok? Vean eso. Ahora, en términos de temperatura, vea que a medida que vamos aumentando la temperatura, la presión de vapor de todas las sustancias va aumentando. Vemos que hay aumentan diferente, pero en todas aumenta a medida que aumentamos la temperatura. Así que vemos que la presión de vapor se afecta tanto por temperatura como por fuerzas intermoleculares, donde en términos de fuerzas intermoleculares, mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, menor es la presión de vapor. Y mírenlo de este lado. Mientras más unidas quieran estar las partículas entre ellas, más difícil se les va a hacer irse a fase gaseosa. Y mientras más difícil sea irse a fase gaseosa, menos partículas van a estar en fase gaseosa, y por lo tanto menos partículas van a ejercer presión sobre las paredes del envase. Mientras menos partículas en fase gaseosa, menor va a ser la presión de vapor. ¿Okay? Así que en términos de fuerzas intermoleculares y presión de vapor es al revés. Mientras mayores fuerzas intermoleculares, menor es la presión de vapor. Presión de vapor y punto de ebullición están relacionados, porque el punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor de la sustancia se iguala a la presión externa. ¿Okay? Así que el punto de ebullición, o cuando una sustancia ebulle, está relacionada con la presión de vapor de la sustancia y la presión externa. Ocurre cuando esas dos presiones se igualan. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, que agua ebulle, en la tablita que tenemos aquí abajo, ebulle a diferentes temperaturas dependiendo de la altitud en la que nos encontremos. Vea que aquí el primero es Monte Everest, y vea que la presión externa, la presión atmosférica, es 0.32 atmósferas. Mientras que Boston, que se encuentra a el nivel del mar, básicamente, la presión es 1 atmósfera. Ve que hay una diferencia en lo que es la presión atmosférica y por lo tanto la presión externa. Y cuando vemos el punto de ebullición de agua en esos dos lugares, vemos que hay una diferencia. En Boston, Massachusetts, agua ebulle a 100 grados centígrados, mientras que en el Monte Everest, en la punta más alta del Monte Everest, ebulle a 78. Y es porque como la presión externa es más bajita, la presión de vapor se iguala más rápido, por lo tanto ebulle a una temperatura más bajita. Mientras que en Boston, Massachusetts, al ser la temperatura externa más alta, tiene que subir más la presión de vapor para que entonces pueda ocurrir el proceso de ebullición. Así que el punto de ebullición va a depender de la presión aplicada a la presión externa en la que se encuentre esa sustancia. El equilibrio entre sólido y líquido, que sería el equilibrio cuando está ocurriendo el proceso de fusión, pues el punto de fusión es la temperatura en la cual ocurre ese proceso, como les estaba diciendo. Y el punto de fusión y de ebullición, como les he mencionado, es el mismo punto. Agua se funde, de fusión y de congelación. El agua se funde a 0 grados centígrados, pero se congela a 0 grados centígrados. Así que es el mismo punto. La diferencia es hacia dónde fluye el calor. En el caso de fusión, el calor fluye hacia el sistema. En el caso de congelación, el calor fluye hacia los alrededores. Y tanto el punto de fusión como de congelación, punto de fusión y congelación, se ven afectados muy poco por la presión externa.